Saludos cordiales, profesora Bárbara y compañeros del grupo G14. Nosotros somos el número 4 de psicolingüística y el día de hoy tenemos el agrado de presentar la perspectiva teórica de Lev Semyonovich Vygotsky, centrada en la teoría sociocultural y sus profundas implicaciones en la psicolingüística y en la práctica fonoaudiológica contemporánea. Nuestra presentación está estructurada en 10 puntos clave. Abordaremos desde las bases biográficas e históricas de Vygotsky, sus postulados sobre la mediación del lenguaje y el desarrollo del pensamiento, así como las leyes fundamentales de su teoría, hasta su aplicación directa en la evaluación y rehabilitación de los trastornos del lenguaje. Comenzando con el punto número 1, Lev Vygotsky fue una de las figuras más brillantes de la psicología del siglo XX. A pesar de su prematura muerte a los 37 años de edad debido a la tuberculosis, produjo un cuerpo teórico de un valor incalculable. Su obra se desarrolló en el contexto social de la Unión Soviética post-revolucionaria, lo que influyó fuertemente en su enfoque sobre el origen social del psiquismo humano. Vygotsky rechazó la concepción del desarrollo como un proceso puramente biológico o madurativo, proponiendo en su lugar que las funciones mentales superiores son el resultado directo de la interacción del sujeto con su medio sociohistórico y cultural. En el punto número 2 analizamos los pilares teóricos. Vygotsky sostiene que la mente no se construye de dentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Las herramientas socioculturales y especialmente el lenguaje actúan como instrumentos de mediación semiótica. Esto significa que los signos lingüísticos no son meros vehículos para transmitir pensamientos ya construidos, sino que son las herramientas con las que el ser humano organiza su percepción, su memoria y su razonamiento. El aprendizaje y la adquisición del lenguaje ocurren primariamente en la relación dialógica intersubjetiva antes de convertirse en un proceso cognoscitivo interno. Ya le cedo la siguiente parte a mi compañera Gerle. Continuando con el punto número 3, la relación entre pensamiento y lenguaje es uno de los temas centrales en psicolingüística. Vygotsky postuló que en las primeras etapas de la infancia existen dos líneas de desarrollo separadas. Una fase preintelectual del habla, donde el niño produce balbuceos o llantos emocionales, y una fase prelingüística del pensamiento, donde realiza inteligencia práctica mediante acciones manipulativas. Sin embargo, alrededor de los 2 años de edad, estas dos líneas convergen drásticamente. En este punto de inflexión ontogenético, el pensamiento se empieza a estructurar mediante significados verbales y el lenguaje se transforma en una herramienta de pensamiento analítico. En el punto 4 tenemos la zona de desarrollo próximo. Vygotsky la definió como la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver un problema de forma independiente, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. El andamiaje representa la ayuda temporal y ajustada que el mediador ofrece en esta zona. Para nosotros, como patólogos del habla, este concepto es crucial porque implica que las evaluaciones estáticas no reflejan el potencial real del paciente. Es en la zona de desarrollo próximo donde la intervención terapéutica genera el verdadero cambio neurofuncional. El punto 5 expone la Ley Genética General del Desarrollo Cultural o Ley de Doble Formación. Vygotsky postula que en el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces. Primero, en el plano social o interpsicológico, mediante la interacción con los demás, y más tarde en el plano individual o intrapsicológico, en el interior del propio niño. Las funciones ejecutivas, la atención voluntaria y la formación de conceptos lingüísticos siguen esta misma ley. Nacen en el diálogo compartido y luego se interiorizan mediante un proceso de reconstrucción interna. Entrando al punto 6, estudiamos el curso evaluativo de las formas del habla. Vygotsky identificó tres momentos clave. El habla social, que busca comunicar necesidades a los demás. El habla privado, observada típicamente entre los 3 y 7 años, donde el niño habla con sí mismo en voz alta, no por egocentrismo, sino como una estrategia para guiar su conducta y resolver tareas complejas. Y finalmente, el habla interiorizada, donde esa habla egocéntrica se vuelve silenciosa, condensada y inaudible, convirtiéndose en un vehículo fundamental del pensamiento abstracto reflexivo.
En la subsección 6.4 contrastamos esta postura con la de Jean Piaget. Para Piaget, el habla egocéntrica del niño era una consecuencia del egocentrismo cognoscitivo inicial, una manifestación de inmadurez que estaba destinada a atrofiarse y desaparecer a medida que surgía la lógica socializada. Para Vygotsky, el cambio y el habla egocentrística no desaparece, se convierte en habla privada y se subsume como lenguaje interno. Vygotsky demostró experimentalmente que cuando un niño se enfrenta a un problema difícil, el habla privada se incrementa, probando su rol activo en la planificación de la acción y de la autorregulación. En el punto 7 se vincula la teoría sociocultural con la patología del habla y del lenguaje. Desde esta perspectiva, la intervención clínica se entiende como un proceso de mediación en la que el profesional actúa como él, otro más experto, y ajusta el andamiaje comunicativo a las capacidades actuales del paciente. Este enfoque sustenta la evaluación dinámica, la cual no se limita a mediar el desempeño independiente mediante pruebas estadísticas, sino que analiza la capacidad del aprendizaje y la respuesta del paciente ante apoyos, pistas, estrategias dentro de su zona de desarrollo próxima. A continuación, mi compañera presenta otra aplicación clínica. Continuando con el punto 7, en el apartado 7.3 analizamos la aplicación clínica en trastornos específicos. En niños con trastorno del desarrollo del lenguaje o trastorno del espectro autista, la falta de internalización del habla privada limita la autorregulación, por lo que la terapia estimula el uso del lenguaje autorregulador a través del juego mediado. Por otro lado, en la neurorehabilitación de pacientes adultos con afasia o daño cerebral adquirido, siguiendo los trabajos de Alexander Luria, quien era discípulo de Vygotsky, se utilizan apoyos semánticos y mediadores externos para reorganizar los sistemas funcionales lesionados mediante vías de compensación verbal. En el punto 8 sintetizamos la teoría. Todo el desarrollo lingüístico parte de la interacción social en la cultura o el plano interpsicológico. Esta interacción hace uso del lenguaje como instrumento de mediación semiótica. A través del proceso gradual de internalización, el habla transita desde su uso social a su función privada y finalmente interiorizada en el plano intrapsicológico, culminando en la consolidación de los procesos psicológicos superiores, como la metacognición, la atención selectiva y la autorregulación verbal. En el punto 9 tenemos 3 conclusiones fundamentales. Primero, el lenguaje no puede comprenderse ni evaluarse como un elemento aislado del contexto social del individuo. Segundo, la principal función evolutiva del lenguaje es la reorganización de la propia mente humana mediante la autorregulación. Y tercero, para la práctica clínica en patología del habla y la teoría sociocultural, se exige abordar las dificultades del lenguaje no como un déficit exclusivamente orgánico, sino mediante la modificación contextual, la mediación dialógica activa y la implicación de la familia y el entorno social. Aquí las referencias y agradecemos a la profesora Rebeca y a nuestros compañeros por su atención. Quedamos atentos a cualquier pregunta o comentario.